Hola, y damos la bienvenida a esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un enigma histórico absolutamente fascinante. Y tanto. A ver, a primera vista, los documentos que manejamos hoy podrían parecer carne de debate puramente académico, uno de esos temas que, bueno, que solo se discuten en las facultades de economía. Sí, de esos que suenan un poco áridos. Exacto, pero en realidad esconden las claves fundamentales para entender el mundo en el que vivimos hoy. Nuestra misión hoy es diseccionar un conjunto de textos y estudios muy rigurosos sobre historia económica. Ujú. Y el objetivo central es desentrañar un misterio muy particular y, la verdad, muy persistente. Adelante con ello. Pues se trata de entender por qué España, junto con sus vecinos Italia y Portugal, se quedó tan drásticamente rezagada frente al resto de Europa durante todo el siglo XIX. Y ojo, cómo logró recuperar gran parte de ese terreno perdido ya entrado el siglo XX. Es que es un contraste brutal. Lo es. A menudo, cuando se analiza el atraso histórico de una nación, la tendencia automática y casi instintiva es buscar culpables en los despachos. Totalmente. Se suele culpar, pues, a la política, a la incompetencia de los monarcas, a las constituciones fallidas, a guerras civiles o decisiones ministeriales equivocadas. Pero, ojo, antes de arrancar, hay que dejar clarísimo que nuestra misión hoy no es juzgar qué gobierno lo hizo mejor o peor, Claro, no estamos aquí para eso. ni tomar partido en debates políticos sobre el proteccionismo o el libre mercado. Simplemente vamos a trasladar y analizar de forma imparcial lo que dicen literalmente estos documentos. Y lo que revelan estos textos es asombroso, la verdad. Madre mía, ya lo creo. Porque los verdaderos culpables del estancamiento económico del sur de Europa podrían no llevar corona, ni banda presidencial, ni sentarse en un parlamento. Fíjate qué curioso. De hecho, los culpables podrían ser algo tan mundano y a la vez tan incontrolable como la falta de lluvia, la altitud de las montañas y un tipo muy específico de arado de madera. Un simple trozo de madera. Sí, Es que comprender esto es vital, porque el destino económico de las naciones no ocurre en el vacío. La geografía, el clima y una cultura compartida moldean el éxito o el fracaso de sociedades enteras. es una lección fundamental para quien busca entender las raíces de la economía moderna. Eso es. Y también para huir de esas explicaciones simplistas que reducen toda la historia a una simple lista de buenos y malos gobernantes. Totalmente de acuerdo. Es un planteamiento que obliga a cambiar por completo la perspectiva tradicional. Ujú. Analizar la historia económica desde la tiranía de la geografía y los factores físicos implica dejar a un lado la anécdota política del momento. Claro, hay que centrar el foco en las grandes tendencias estructurales a largo plazo. La historia contemporánea de la Europa del Sur simplemente no se entiende si no miramos el suelo que pisan sus habitantes y el cielo que los cubre. Qué buena forma de expresarlo. Es que la riqueza de las naciones, tal y como plantean estas fuentes, tiene unos cimientos mucho más literales, físicos y rocosos de lo que se suele pensar. No se trata solo de quién firma las leyes, sino de cuántos milímetros de agua caen sobre los campos de trigo. Vale, vamos a analizar esto porque el concepto macroeconómico clave que estructuran estas fuentes nos plantea que la historia económica de España tiene dos actos con un contraste casi teatral. Dos actos muy diferenciados, sí. Por un lado, tenemos un siglo XIX que se describe como un periodo de crecimiento lentísimo, casi agónico, un atraso evidente respecto a la norma europea, Ujú. donde parece que el tiempo se detiene, mientras países como Inglaterra o Alemania construyen fábricas y redes ferroviarias sin parar. Una locura de crecimiento allí arriba, claro. Y por otro lado, de repente el guión da un giro y tenemos un siglo XX de crecimiento rápido donde se recupera gran parte de ese terreno perdido. Exacto. Parece una obra en dos actos diametralmente opuestos y es inevitable preguntarse qué narices pasó en el entreacto. Si conectamos esto con el panorama general, nos topamos con la brillante teoría del historiador económico Sidney Pollard. Una pieza central hoy. Sí, es una de las piezas centrales de nuestra documentación. Las investigaciones de Pollard subrayan que los patrones de industrialización europeos no se pueden entender bajo una óptica puramente nacional. O sea, hay que abrir el foco. Exacto. Es decir, el análisis tiene que ser regional. No se puede poner a España bajo un microscopio, aislarla del continente y pretender encontrar todas las respuestas mágicas dentro de sus propias fronteras. Claro, no estamos solos en el mapa. Resulta que Italia y Portugal sufrieron exactamente la misma curva dramática. Fíjate. Un profundo estancamiento en el siglo XIX y una posterior recuperación acelerada en el siglo XX.
A este fenómeno conjunto, las fuentes que estamos manejando lo denominan el patrón latino de modernización. Fíjate que eso me parece un hallazgo importantísimo para no caer en trampas históricas. Desde luego. Demuestra que buscar una causa política estrictamente local para explicar el atraso es un error de base. Los textos mencionan cómo, durante décadas, en España se ha culpado del atraso a procesos como la desamortización de las tierras. Que es el gran clásico de los libros de texto. Exacto. Para dar un poco de contexto rápido a la audiencia, esa fue la época en la que el Estado expropió tierras a la Iglesia y a la nobleza. Ujú. Cosa que, bueno, no siempre salió como se esperaba. Para nada. Al mismo tiempo, en Italia, los debatas culpaban a las políticas de libre cambio por arruinar su industria incipiente. Eso es. Y en Portugal, el gran chivo expiatorio era el imperialismo británico, que supuestamente asfixiaba su economía. Cada uno con su villano particular. Tal cual. Pero claro, cuando tres países vecinos con características tan similares sufren el mismo patrón de caída y recuperación de forma simultánea, culpar a tres políticos distintos en tres parlamentos diferentes pierde bastante fuerza. Sí, las fuentes son muy categóricas al respecto. Resultaría muy poco elegante desde el punto de vista del análisis económico creer que tres causas políticas totalmente distintas e inconexas produjeron exactamente los mismos efectos, Claro, al mismo tiempo y en la misma región del mundo. es que no tiene sentido estadístico. Hay que rascar un poco más y buscar los denominadores comunes. Y esos denominadores apuntan directamente al entorno geográfico y a unas raíces culturales compartidas que vienen desde los tiempos del Imperio Romano. Casi nada. Hablamos del mismo clima mediterráneo, el mismo tipo de suelo, arcilloso o pedregoso, sistemas legales herederos del derecho romano que definen cómo se hereda la propiedad, e incluso patrones demográficos muy similares de asentamiento de la población. Aquí es donde se pone muy interesante, porque al adentrarnos en las barreras físicas que mencionan los textos, aparece un concepto que parece sacado de un manual de geología pura, ¿Sí? pero que resulta que dicta la economía de millones de personas. Hablo de la línea climática de los 750 milímetros de precipitación anual. Esa es la gran frontera. Esta línea imaginaria, según detallan los estudios, divide el continente europeo en dos mundos completamente distintos, lo que los geógrafos llaman la Europa húmeda y la Europa seca. Ujú. Y parece que estar a un lado o al otro de esa línea lo cambiaba absolutamente todo en el siglo XIX. Es una frontera implacable, mucho más dura que cualquier frontera trazada por un tratado de paz. Totalmente. Al norte de esa línea, en la llamada Europa húmeda, el volumen constante de lluvias y las temperaturas medias moderadas permiten que el suelo mantenga un nivel de humedad adecuado durante todo el año. Y eso lo cambia todo para la agricultura. Claro, esto significa que un agricultor en Francia, Alemania o Inglaterra puede predecir sus cosechas con cierto margen de seguridad. Qué envidia darían, ¿no? Ya te digo. Al sur de esa línea, la precipitación cae por debajo de esos críticos 750 milímetros anuales, y la fuerte evaporación estival causa una sequedad extrema en la Tierra. Madre mía. Lo que revelan las fuentes es un dato verdaderamente demoledor para entender la península ibérica. Esa línea climática divide a Italia y a Portugal aproximadamente por la mitad, ¿Vale? dejando zonas ricas, verdes y fértiles al norte y zonas secas al sur. Pero en el caso de España el panorama es extremo. Aquí nos llevamos la peor parte. Prácticamente el 90% del territorio queda atrapado al sur de la línea. 90%. Es una barbaridad. Solo la franja de la cornisa cantábrica, los Pirineos y Galicia pertenecen a la Europa húmeda. En términos de aridez, las mediciones muestran que España es el país más seco de toda Europa occidental, Tremendo. disputándose ese árido primer puesto únicamente con Grecia. Claro, imaginemos lo que eso significa para un campesino del siglo XIX. Un infierno. Es que no es solo que llueva poco, es que llueve mal. Tormentas torrenciales que destrozan la siembra, seguidas de meses de sequía absoluta donde la tierra se cuartea. Eso es. Y por si fuera poco, a esa sequedad extrema hay que sumarle el factor de la altitud. Según los documentos, España tiene la segunda altitud media más alta de Europa, solo por detrás de Suiza. Un dato que muchas veces olvidamos. Completamente. Esta geografía, dominada por una inmensa meseta elevada y cadenas montañosas constantes, no solo encarece y dificulta enormemente el transporte de mercancías en carros tirados por mulas. Que ya era complicado de por sí. Imagínate subir esos puertos. Pero además genera unas temperaturas extremísimas. Hablamos de heladas tardías en mayo o sequías brutales en agosto. Y eso para el campo es
son absolutamente letales para la productividad agraria tradicional. Básicamente, cultivar trigo en la mayor parte de la península ibérica durante el siglo XIX era una batalla campal diaria contra los elementos. Una batalla que, lamentablemente, la mayoría de las veces se perdía desde el momento de sembrar. ¡Qué pena! Esa combinación letal de suelos pobres, rocosos, alta montaña y escasez de lluvia provoca que una inmensa proporción del territorio español sea simplemente incultivable. Ya. Y en las zonas donde sí se puede cultivar, el rendimiento era bajísimo, a menudo rozando los niveles de pura subsistencia. Las fuentes dan unos datos sobre esto que... Sí, fíjate. Un agricultor inglés plantaba un grano de trigo y cosechaba 10. Un agricultor en la meseta ibérica plantaba un grano y, con suerte, si el clima respetaba, cosechaba 3 o 4. O sea, menos de la mitad. Esa diferencia de productividad es la base de todo el retraso posterior. A ver, si la geografía física era tan adversa, me surge una duda leyendo los apuntes. Antes mencionábamos a Suiza, el único país europeo con una altitud media superior a la española. Cierto. Si la geografía física montañosa es una condena, ¿por qué el patrón latino no siguió el camino suizo? Esa es la gran pregunta. Porque Suiza también tenía una agricultura paupérrima, debido a sus enormes picos y valles helados. Y sin embargo, lograron industrializarse de forma muy temprana, aprovechando lo que en economía se llama ventaja comparativa. Exacto. Al ver que no podían depender del campo, saltaron directamente a la industria relojera, a la manufactura de precisión. ¿Por qué España no hizo exactamente lo mismo? El caso de Suiza frente al sur de Europa es un contraste que los textos abordan con mucho detalle. La clave de esta llamada paradoja suiza reside en las decisiones institucionales y en la capacidad de adaptación de su sociedad. A ver, explícanos esto. Suiza comprendió muy rápido su profunda inferioridad agrícola. Su respuesta no fue luchar contra las montañas, sino abandonar la quimera de la autosuficiencia alimentaria. O sea, asumieron su realidad. Eso es. Hay registros que muestran que desde la Edad Media los suizos importaban casi la mitad de los alimentos que consumían. ¿Desde la Edad Media? Sí. Al asumir que no iban a producir su propio trigo, aplicaron políticas de libre cambio, se abrieron al comercio exterior y, sobre todo, invirtieron masivamente en capital humano. Ah, la educación. Suiza fue pionera en la educación popular obligatoria. España, por el contrario, era una gran meseta aislada geográficamente que a nivel institucional apostó por el proteccionismo arancelario para evitar que entrara grano extranjero. O sea, cerrarse en banda. Completamente. Se buscó de forma obstinada una autosuficiencia cerealística que, dadas las condiciones del suelo, solo generaba miseria generalizada. Qué frustrante, de verdad. Y a nivel educativo, el contraste que muestran las fuentes es demoledor. Alrededor del año 1900, España tenía unas tasas de analfabetismo alarmantes, cercanas al 50% de la población adulta. Es que se dice pronto. La mitad del país. Un porcentaje, por cierto, casi idéntico al que sufría Italia en esa misma época. Frente a la estrategia de encerrarse tras muros de aranceles para empeñarse en cultivar un suelo estéril. Mientras la mitad del país no sabe leer. Exacto. Es una imagen potentísima. Lo fascinante aquí es la total desconexión tecnológica que se produce a raíz de todos estos factores físicos. Cuéntame más sobre esto, porque el tema de las herramientas me dejó muy sorprendida en las fuentes. Claro, durante la Edad Moderna, el norte de Europa experimentó lo que los historiadores conocen como la Gran Revolución Agrícola. Ujú. Hablamos de innovaciones que cambiaron el mundo. La invención del arado pesado de hierro, la introducción de nuevas rotaciones de cultivos complejas que eliminaban la necesidad de dejar la tierra en barbecho. ¿Qué es lo de dejar descansar la tierra, no? Eso es, sí. Y una agricultura intensiva que se combinaba a la perfección con la estabulación del ganado para conseguir abono constante. Todo un ecosistema agrícola perfecto. Estas innovaciones multiplicaron por mucho los rendimientos agrarios en lugares como Inglaterra, Holanda o las llanuras de Alemania. Pero, y este es el punto crítico de las investigaciones, A ver. toda esta tecnología puntera estaba diseñada específica y exclusivamente para los suelos húmedos, profundos y pesados del norte de Europa. Claro, claro. Imaginemos la situación. Alguien decide traer el superarado belga de última generación, pesado y robusto, para revolucionar el campo. Y a ver qué pasa. Lo ponen en un secarral de la meseta en pleno agosto, atado a un animal de tiro, y lo más probable es que el arado ni se mueva. O peor, que se parta contra una roca subterránea. Tal cual lo cuentas. Era tecnología incompatible.
El gran drama del Mediterráneo, tal y como lo exponen las fuentes, es que esa tecnología maravillosa del norte era físicamente imposible de importar y adaptar a los suelos secos, duros y superficiales de la Europa seca. Imposible. Por tanto, los países latinos se vieron forzados a seguir utilizando básicamente la misma tecnología que ya empleaban en la época del Imperio Romano. Que tiene tela la cosa. Hablamos del arado ligero, el arado romano de madera, que apenas araña la superficie para no evaporar la poca humedad del suelo. Eso es clave. Y el sistema de rotación de año y vez. Este sistema consistía en cultivar la mitad de la tierra un año y dejar la otra mitad totalmente en blanco, descansando, para que recuperara un mínimo de humedad y nutrientes. Porque si no, no crecía nada. Era desperdiciar el 50% de la tierra cultivable por pura necesidad climática. Fue un estancamiento tecnológico forzoso dictado por la falta de agua. Y es fundamental entender las consecuencias de este fracaso agrícola, porque actuó como un freno estructural masivo para cualquier intento posterior de industrialización temprana. Claro, todo está conectado. La industria no surge de la nada. Necesita que la agricultura dé el primer paso. Al no lograr dar ese salto agrícola, el sur de Europa se quedó bloqueado. Vale, entiendo perfectamente que el arado moderno no funcionaba en un suelo duro y seco. Pero la pregunta que le puede surgir a la audiencia al escuchar esto es, ¿cómo es que un simple problema agrícola, como no poder usar un arado de hierro, frena la construcción de fábricas textiles, la apertura de minas o el trazado de trenes? Parece que no tiene nada que ver, pero ¿Cuál es la conexión real entre el trigo y la industria que mencionan los documentos? es una conexión absoluta. Los textos desglosan ese freno estructural en 3 grandes fallos macroeconómicos que se suceden en cadena como un efecto dominó muy destructivo. Vamos a verlos uno por uno. El primero es un fallo de mercado rotundo. Hay que pensar que en el siglo XIX la inmensa mayoría de la población era campesina. Sí, Si esa población vive rozando el nivel de subsistencia, gastando cada céntimo que produce simplemente en comprar pan para no morir de hambre, es materialmente imposible que tengan dinero para comprar ropa producida en fábricas, zapatos, herramientas de hierro o cualquier producto manufacturado. claro, no hay dinero para extras. Sin un mercado interior con capacidad de consumo, la industria incipiente no tiene a quién venderle sus productos y las fábricas cierran antes de empezar. O sea, si la gente apenas tiene para comer, no va a comprar maquinaria ni telas industriales, lógico. Y el segundo fallo de este dominó, El segundo es el fallo de capital. La agricultura británica o alemana, al ser tan productiva y eficiente, generaba enormes excedentes. les sobraba comida, vamos. Exacto. Esos excedentes agrícolas se vendían en el mercado y generaban grandes bolsas de capital. Y ese dinero es el que los terratenientes e inversores utilizaban luego para construir fábricas, financiar los ferrocarriles y abrir minas. De ahí salía la financiación. En el mundo eurolatino, al no haber excedentes agrícolas significativos, porque la tierra daba lo justo para sobrevivir, no había exportaciones primarias sólidas. Claro. Y por tanto, la economía no generaba el capital previo necesario para financiar una transición industrial costosa. Faltaba el dinero inicial. Y el tercer eslabón de esta cadena, que los documentos detallan con cifras impresionantes, es el fallo demográfico. Este es vital. Una agricultura tradicional con rendimientos tan ínfimos necesita muchísimas manos humanas simplemente para sacar adelante unas cosechas raquíticas. Exacto. En España, esto se tradujo en que la agricultura mantenía atrapada a unos 2/3 de la población activa de forma constante durante todo el siglo XIX. 2/3 trabajando en el campo. Es una barbaridad. Es muchísima gente atada a la tierra. Al no haber mejoras técnicas que permitieran producir más comida utilizando menos gente, la mano de obra no se liberaba. Claro, no podían irse. Y si no sobra gente en los campos, no hay masas de campesinos que puedan hacer las maletas, emigrar a las ciudades y trabajar como obreros asalariados en las nuevas fábricas. Las ciudades no crecen y la demografía permanece literalmente anclada a la tierra. Un anclaje extremadamente difícil de romper por medios internos. De hecho, los autores utilizan el contraste con Italia para ilustrar este punto en profundidad. Ah, sí, la zona del norte. Mientras el sur de Italia sufría estos mismos 3 fallos de mercado, capital y demografía, el norte de Italia, y más en concreto el inmenso valle del río Po, presenta una realidad geográfica completamente distinta. Es como si fueran dos países. Literalmente, el Valle del Po sí dispone de agua abundante de los Alpes y de un terreno llano y húmedo que permitió adoptar la tecnología del norte y mecanizar su agricultura a principios del siglo XX. O sea, allí sí funcionó el arado belga. Allí sí. Las fuentes señalan un dato espectacular. El Valle del Po, con solo el 13% de la tierra cultivable de Italia, llegaba a generar el 31% de la producción agrícola del país. ¡Qué barbaridad!
triplicando la productividad del resto de las regiones. Esta intensa capitalización agrícola es lo que explica de forma analítica por qué el norte de Italia logró empezar a despegar industrialmente un poco antes que España. Claro, solucionaron los tres fallos de golpe. Exacto. Al lograr conformar un mercado de consumidores, acumular capital y liberar demografía hacia las ciudades norteñas. Entonces, ¿qué significa todo esto a largo plazo? Porque si la geografía imponía unas reglas del juego tan duras en la península ibérica y el círculo vicioso de pobreza agraria era tan hermético, Sí, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que el patrón latino incluya ese segundo acto de crecimiento rápido en el siglo XX que mencionábamos al principio? es un giro de guión total. ¿Cómo se rompió finalmente este bloqueo estructural si la tierra seguía siendo igual de seca? La respuesta es sorprendente, porque el bloqueo no se rompió gracias a una reforma interna milagrosa, sino mediante un brutal choque externo a nivel global. ¿Vino de fuera? Sí. Los campesinos no abandonaron el campo europeo meridional porque las luces, el progreso y los salarios de la industria urbana los atrajeran mágicamente. No fue una historia bonita de progreso. Para nada. El éxodo masivo se produjo porque fueron literalmente expulsados de la agricultura tradicional de la que dependían. ¿Obligados a irse? El detonante, según relatan los textos, fue la llegada masiva de cereales extremadamente baratos procedentes de las inmensas llanuras de Rusia y Norteamérica a finales del siglo XIX. Madre mía, la globalización llamando a la puerta. La gran revolución de los transportes. La combinación de grandes barcos de vapor transoceánicos y redes de ferrocarril permitió inundar los puertos de Europa con trigo a precios con los que el empobrecido campo latino jamás podría soñar con competir. Claro. A este fenómeno global se le conoce en la historia económica como la depresión agraria de finales de siglo. Tuvo que ser una crisis colosal. De repente, el trigo que llega en barco desde Ohio a los puertos españoles es más barato que el trigo cultivado a 50 kilómetros en Aragón. Arruinó a todos. Es que arruinó a innumerables familias y forzó oleadas gigantescas de migración hacia ultramar, hacia América y hacia las incipientes zonas industriales urbanas. Un drama humano enorme. Pero, paradójicamente, leyendo el análisis de los autores, este desastre absoluto a corto plazo fue la salvación a largo plazo. Sí, les obligó a cambiar. Obligó a los países eurolatinos a una adaptación forzosa y dolorosa. Como ya no tenía ningún sentido económico cultivar cereales de bajísima productividad en tierras áridas para intentar competir con la avalancha de trigo americano, ¿Era un suicidio económico seguir así? se vieron forzados a transferir todos sus recursos, su capital y sus tierras hacia cultivos donde el clima mediterráneo, ese mismo clima que los había condenado a la pobreza durante siglos, por fin les otorgaba una ventaja real y exclusiva. El cambio de paradigma fue absoluto. Empezaron a abandonar progresivamente el cereal de subsistencia, que era una batalla perdida, Sí, para abrazar con fuerza la vid, el olivo, los árboles frutales y las hortalizas. Y aquí la suerte tecnológica por fin cambió de bando a favor del sur. ya era hora. Si la tecnología del siglo XIX había favorecido exclusivamente a los países fríos del norte, la evolución de los hábitos de consumo y las mejoras tecnológicas en el transporte refrigerado en el siglo XX jugaron a favor de los productores de frutas y verduras mediterráneas. Claro, ya podían exportar fresco. Eso es. Estos productos frescos y saludables encontraron mercados muy ricos, estables y ávidos en esa misma Europa septentrional que ya se había enriquecido enormemente con su industria pesada. España e Italia comenzaron a exportar masivamente productos de alto valor añadido. Y así es como, por fin, cuadra la ecuación. Exacto. Esta profunda reestructuración del campo permitió generar beneficios reales, expulsar a esa mano de obra que llevaba siglos retenida en el campo y que por fin nutrió a las fábricas urbanas y a los servicios. Y sobre todo aportar dinero. Y aportar capitales fuertes a través del comercio exterior, desatascando de una vez por todas el crecimiento rápido que marcaría el siglo XX para estas naciones. Es verdaderamente asombroso ver cómo encajan todas las piezas de este rompecabezas macroeconómico cuando alejas un poco la lupa. Es que lo cambia todo. En resumen, el famoso patrón latino demuestra de forma abrumadora que el prolongado atraso industrial de España, Italia y Portugal en el siglo XIX no fue un simple accidente histórico. Ni mucho menos. ¿Una casualidad o un defecto genético de sus sociedades o de los políticos de turno?
fue el resultado casi inevitable de un entorno geográfico extremadamente hostil, marcado por la extrema aridez y una altitud punitiva. Así es. Estas barreras físicas impidieron la adopción de las innovadoras tecnologías agrícolas que estaban enriqueciendo y transformando al norte de Europa. Y la lección es clara. Sin agricultura, no hay industria. Sin revolución agrícola previa, el desarrollo de la industria moderna quedó completamente bloqueado durante 100 años. El rigor analítico de los textos deja muy claro el inmenso peso de la geografía en el pasado. Pero al llegar a las conclusiones, también emite una advertencia de cara al futuro que resulta tremendamente provocadora para quien estudia economía actual. Uy, a ver. En el siglo XX, España y sus vecinos latinos lograron superar esas barreras físicas heredadas exportando sus ventajas naturales, como los cítricos, el vino o el aceite, hacia el norte industrializado. Eso nos quedó claro. Sin embargo, en sus últimas líneas, el estudio subraya algo crucial: la persistencia de ciertos rasgos institucionales propios de una sociedad atrasada a comienzos del siglo XXI obliga a mantener la cautela. Ah, vale. Y la reflexión que surge de este análisis histórico es muy profunda. Si en el pasado decimonónico fue un suelo seco, arcilloso y pedregoso lo que frenó la tecnología de la revolución industrial, Sí. cabe preguntarse si hoy en día no estaremos enfrentándonos a un nuevo tipo de aridez. Ostras. ¿Se han superado verdaderamente los límites de aquella España seca? ¿O estamos a punto de descubrir que unas barreras institucionales rígidas, una burocracia lenta y unos déficits educativos persistentes son el nuevo suelo árido que podría frenar el próximo gran salto tecnológico, digital o de inteligencia artificial de nuestro tiempo? Desde luego es una reflexión espectacular para dejar resonando tras analizar todo esto. Yo me he quedado pensando en ello, la verdad. El conocimiento del pasado no sirve solo para entender cómo hemos llegado hasta aquí o para acumular datos curiosos, sino que funciona como una herramienta clínica para diagnosticar los problemas del mañana antes de que se vuelvan bloqueos irresolubles. Exactamente. Ha sido una inmersión verdaderamente enriquecedora a través de la climatología, la evolución tecnológica, los arados de madera y los destinos cruzados de la Europa mediterránea. Confiamos plenamente en que esta exploración detallada de los orígenes geográficos y físicos de las economías modernas haya resultado tan apasionante para la audiencia como esclarecedora para nosotros. Un placer. Agradecemos enormemente el tiempo dedicado a seguir este análisis histórico, recordando siempre que la curiosidad por el contexto histórico sigue siendo, hoy más que nunca, el mejor mapa para comprender la enorme complejidad de nuestro presente económico. Hasta la próxima exploración a fondo.